saludar a dos maestros a los que respeto y admiro para que nos ayuden a desmenuzar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en este homenaje a Franklin Delano Roosevelt, a Martin Luther King Jr. y sobre todo lo que dijo al interior de la Casa Blanca, en donde estuvimos nosotros, insisto, como el único medio alternativo, digital e independiente, recogiendo cada detalle, cada gesto, cada saludo, cada muestra de Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, déjenme saludar primero al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, por mucho tiempo corresponsal de medios mexicanos acá precisamente en la capital estadounidense, y después saludaré al doctor Ángel Valderas Puga, experto en petróleo y energía y analista, miembro de esta familia sin censura. Jaime, te saludo con mucho gusto, no paramos hasta donde tope, mi querido Jaime. Ánimo, querido Chente, ánimo, para eso estamos. Oye, pues me da mucho gusto saludarte y saludar también al doctor Ángel Valderas Puga. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por llegar a esta cita, por los cambios de último minuto. Qué bueno saludarte desde acá, desde Washington. Saludos, Vicente, y también saludos a Jaime. Pues ya estábamos casi listos, entonces no hay ningún problema, nos adelantamos un poquito, pero ahí estamos en tiempo. Gracias, doctor. Ángel, Jaime, perdón, porque a veces el cansancio a uno le cruza los cables. Mi querido Jaime, ¿qué te parecieron los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, más cercano a la gente, sin la lectura de sus notas, como lo hizo en la Casa Blanca? Pero creo que hay muchas declaraciones del presidente que deben de rescatarse, y también una muy fuerte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que a pesar de las noticias falsas, hay cercanía, hay amistad, hay sociedad, se va a trabajar juntos. Creo que fue un tremendo periodicazo para el New York Times y para todos aquellos que se la pasan en la desinformación. Jaime, ¿qué análisis haces de este día? Pues yo creo que el gran titular para mí sería que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pide mayor audacia, mayor valentía al presidente Biden para que saque de una vez por todas el tema de la reforma migratoria. Ya sabemos que esto es casi imposible, pero aún así el presidente ha cumplido con su palabra que empeñó ante esa comunidad de millones de personas que esperan mucho de su presidencia, y el presidente de México cumplió con esta promesa, mirándole a la cara al presidente y diciéndole: señor, con todo respeto, creo que necesitamos de mayor arrojo, de mayor valentía, de mayor audacia para sacar adelante esto. No se puede uno quedar en el inmovilismo, no puede ser uno rehén de fuerzas conservadoras, tenemos que transformar. Para mí ese es el gran titular. Y también me llamó poderosamente la atención esas palabras del presidente Joe Biden, en el sentido de que a pesar de lo que digan los periódicos, tenemos muy buenas relaciones. O sea, que el presidente Biden está muy bien informado, porque últimamente, tanto desde las páginas como de New York Times, que han acusado al embajador Ken Salazar de estar demasiado en una relación demasiado cozy, en una relación, ¿cómo es la traducción de cozy? Bastante estrecha, bastante, pues sí, estrecha, con el presidente de México. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue que el presidente Biden le pidió paciencia, tener paciencia, porque reconoció que había ciertos problemas en el Congreso de Estados Unidos. O sea, yo creo que en esta reunión se dijeron las cosas, hablaron con la verdad ambos presidentes. Ni uno rehuyó el tema del problema en el Congreso, ni el otro procuró no decirle las cosas para no molestarle. No, los dos se hablaron con
con la verdad, mirándose cara a cara, y yo creo que ese es el gran valor, y esto debería ser de una lección para que realmente de alguna vez, a ver si de alguna vez, de una vez por todas, los medios de comunicación, sobre todo en México, ven este encuentro como testimonio de unas relaciones honestas, directas, sinceras, francas. También creo que es importante anotar que yo la verdad no me esperaba el plan de 5 puntos del presidente, que creo que para mí este es el primer presidente, querido Vicente, que llega con la tarea hecha, no solamente para hacer un esbozo del marco, del contexto histórico que ambos están enfrentados con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis energética por la guerra en Ucrania, el tema sobre todo inflacionario, y el presidente le deslizó al presidente Biden las 5 puntos que desde su punto de vista van a contribuir del lado mexicano para que Estados Unidos pueda ayudarse a sí mismo. En pocas palabras, México le lanza un cable a Estados Unidos para, sobre todo, aliviar la presión inflacionaria que se ve a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, ofreciendo suministro de gasolina, prometiendo también suministro de gas en caso de que se necesiten. Y eso, francamente, yo no recuerdo un antecedente de esta naturaleza. Y el presidente Biden creo que estuvo escuchando pacientemente al presidente de México, le agradeció todo, e incluso le dijo que se compromete a estudiar estos puntos presentados por el presidente de México, y luego más tarde salió el comunicado de ambos países en el que me llama la atención que sea este comunicado un tanto nebuloso, ¿no? Un tanto nebuloso, no hay cifras concretas, por ejemplo, el número de visados que se sabe que están trabajando sobre ellos. Alguien mencionó 300,000 visas tipo H2B y H2A. No hay todavía cifras concretas y yo sospecho que detrás de esta nebulosidad en el comunicado conjunto hay la petición de Estados Unidos de no ofrecer por el momento cifras concretas porque el tema migratorio es muy explosivo en Estados Unidos, tú lo sabes bien. Entonces, pero en cualquier manera, el comunicado conjunto establece las bases de lo que van a ser la cooperación. Lucha contra la inflación conjunta, trabajar a favor de una mayor protección a los trabajadores y a los migrantes, elevar el nivel y escolaridad de los migrantes que quieran emigrar, procurar que sea de forma legal, procurar que sea de forma segura, combatir a los traficantes de personas, combatir el tráfico de armamento, y un punto muy importante que lo van a encontrar ustedes en el comunicado final, el compromiso de que México y Estados Unidos van a combatir el trasiego de fentanilo. Esta línea que importa mucho a Estados Unidos, hay que reconocer que Estados Unidos tiene un severo problema con el fentanilo que está matando prácticamente a muchos jóvenes, y además hay una presión creciente en el seno del Congreso y en el seno de algunas organizaciones para declarar incluso al fentanilo como arma de destrucción masiva. Esta presión por colocar al fentanilo como arma de destrucción masiva elevaría este tráfico de este fentanilo y dotaría a Estados Unidos de mayores poderes para poder actuar contra quienes distribuyen el fentanilo desde México. Pero entonces yo creo que este compromiso tiene un fin, que es ponerle un alto a este tráfico. México y Estados Unidos se van a comprometer, y también hay la propuesta de revisar esta cadena de suministros que se ha roto. Va a haber mayor integración entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso es muy importante, y se ha creado un grupo de trabajo para seguir estudiando esto, y se va a revisar en la reunión que va a tener lugar hacia fines de este año en México, de los 3 países que integran el Tratado de Libre de Comercio, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que ha sido una cumbre muy productiva, aun cuando todavía no hay cifras concretas. Creo que ya se esbozan, se ven, se logran entrever cuáles son los acuerdos.
Y también he de decirte, querido Vicente, que hoy mismo ya están empezando a surgir voces que consideran que esta cumbre no ha servido para mucho, que no hay nada concreto. Han incluso el periódico Reforma recurrido a la voz, al testimonio de la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, quien critica ya este encuentro, dicen que estuvo mal planeado, que incluso critica que el presidente se haya excedido en los minutos que utilizó, que se sobrepasó, que esto habla de falta de planeación. En fin, a Marta Bárcenas, por lo visto, no le pareció este encuentro, pero hay que tener en cuenta que detrás de esta reunión con el presidente Biden hay un ánimo de México y Estados Unidos de resolver de una vez por todas el tema de la inflación que se está comiendo vivo al presidente Biden. Tú sabes que las presiones inflacionarias en Estados Unidos han elevado a tope los precios de la renta, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos. Nuestros paisanos en Estados Unidos están sufriendo este impacto que ya tiene la inflación. Y esto ha colocado al presidente Biden en una situación realmente bastante dramática, porque ya está en el 30% de aceptación, y hay un 68% que están en contra de su administración. En el seno de su propio partido hay quienes ya dicen que no quieren que Joe Biden se presente a la reelección. Así es que eso es grosso modo lo que se discutió. Y este discurso de Martin Luther King, que yo creo que es la parte en la que el presidente fue y tuvo un encuentro más cercano con nuestra comunidad migrante, con nuestros paisanos, fue realmente el pilón, como dicen, ¿no? Un pilón, y a pesar de las elevadas temperaturas que a ti te consta, tú estás ahí, en esta época del verano, Washington suele ser caliente y húmedo. Así es que imagínense bajo ese sol de justicia al presidente, hablándole a la gente, hablando del legado de Martin Luther King y los puntos de conexión que hay con la causa migrante, de no ceder, no claudicar, de que todo es posible. Y vimos ahí al embajador Ken Salazar en mangas de camisa, con su clásico sombrero, custodiando al presidente, lo mismo que el servicio secreto. Y yo creo que ese pilón fue clave, porque la gente, muchos migrantes que viajaron a Washington han quedado completamente satisfechos, felices de haber entrado en contacto con su presidente. Hay mucha gente que viajó, tú los entrevistaste a todos ellos, querido Vicente, y a ti te consta el amor que tienen a nuestro presidente. Y aquí me paro para que nuestro querido Ángel también intervenga. Claro que sí, Jaime. Hay